Continuando con el curso de tercera iniciación, el título de la charla de hoy es Desea ardientemente la paz. En realidad siempre prefiero ponerle el nombre de la primera regla que vamos a trabajar, pero el nombre de la primera regla que vamos a trabajar el día de hoy podría ser un poquito polémico, no me animaba a que se le diera difusión, porque exige una explicación. Bueno, toda la literatura y la bibliografía del curso la conocen. Esto no funciona. No funciona, chicos. Sí, esto sí. Cambiarlo de entrada. Bueno, mientras resuelven esto, ¿vieron el arcángel, la estatua del arcángel Jofiel? Es un gentío, perdonen el gentío, ¿no? Esto es una estatua del arcángel Jofiel, la conseguimos en Mont Saint-Michel, en Francia, donde hay un enclave del amado arcángel Miguel. Es extraño encontrar una representación del arcángel Jofiel y la verdad que no podíamos dejar pasar la oportunidad. Me acordé mucho de que el señor Maitreya, que es el espíritu envolvente de este año, habla bastante acerca del servicio de Jofiel y dice que lo podemos invocar para a través de la radiación de amor iluminado del arcángel Jofiel, predisponer positivamente a los estudiantes para que estén receptivos a la enseñanza. Sobre todo cuando son grupos nuevos, sitios a los que vamos por primera vez, ¿verdad? Pero siempre podemos invocar para nuestras actividades al arcángel Jofiel. Desea ardientemente... No. Hoy vamos a desear ardientemente el poder. Desea ardientemente el poder, nos dice la 13ª regla del libro Luz en el Sendero. ¿Qué poder será ese que tenemos que desear? ¿Sí? Podrá ser poder económico, ¿sí? Tener mucha plata. Pues entonces cuando tenga, hay gente que dice, cuando tenga mucha plata voy a ayudar a la gente, ¿verdad? Ok, después no sé si la ayudan o no. O cuando tenga el poder político, cuando volvamos a ser el gobierno, vamos a usar los recursos del Estado para la gente, por ejemplo, ¿sí? Ok, ¿será ese el poder? No lo sabemos. O, no sé, el poder de Grayskull. ¿Cuál será ese poder? Pues escuchamos muy comúnmente a la gente decir esto: cuando tenga poder voy a ayudar a todos, voy a ayudar a la gente. El otro día estaba precisamente hablando con una persona que es muy querida para mí, muy cercana, un familiar. Él no es metafísico, pero simpatiza con las enseñanzas y también simpatiza con la actividad política. Me decía que se quería meter, incursionar en la política porque veía que para realmente poder ayudar a la gente hace falta tener poder. Y para poder producir y generar cambios verdaderamente profundos, grandes, etc. Entonces pero que hace falta mucho esfuerzo, hace falta plata, ¿sí? Meterse en un partido político, militar, etcétera, etcétera, a ver si algún día llegás. A lo mejor no llegás nunca. Pero mientras yo lo oía, pensaba, si estamos toda la vida haciendo un esfuerzo para conseguir el poder, nosotros, obviamente, estamos siempre pensando en nosotros. ¿Qué seguridad hay que cuando efectivamente lo tengamos al poder, lo usemos para los demás? Es más seguro, entonces, generar el hábito, casi diríamos indispensable, generar el hábito de servir, de ayudar a los demás, con el poder, aunque sea aparentemente pequeño, que tengamos hoy en día, porque de esa manera será más fácil que el día que tengamos mayor poder, lo sigamos utilizando en beneficio de los demás y no para nuestro beneficio personal. Vamos. Entonces, es importante generar
el hábito. De todas maneras, el poder al que se está refiriendo la regla no es precisamente esto, es un poder medio raro. El comentario del Veronese a esta regla dice así: es el poder al que debe aspirar el discípulo, es aquel que lo hará aparecer como nada ante los ojos de los seres humanos. ¡Qué decepción! ¿Qué poder será ese, gente? Dice, desea ardientemente el poder. Ese poder al que debe aspirar el discípulo es aquel que lo hará aparecer como nada ante los ojos de los seres humanos. ¿Qué poder? ¿Poder de la humildad? La humildad. ¿Cómo traducirían humildad? Porque decir humildad como... Pero renuncia a qué. Por eso es el servicio, o sea, desarrollar algo. ¿Poder de negación a todo? La capacidad del ego de no mostrarse ante los demás. Anonimato, no sé. Desaparece. A lo mejor no es necesariamente buscar el anonimato, Trabajar sin esperar el fruto. pero sí puede ser Desapego. no buscar la fama. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo a toda costa quiero mantenerme en el anonimato. Y otra cosa es que el servicio que yo preste no me vaya a llevar nunca a ser conocido y famoso. O sea, un servicio silencioso. Y en otros casos se puede dar que algún discípulo, generalmente son los menos esos casos, que le toque, ¿sí?, ser conocido. El punto cuál es, que no esté buscando eso, ni lo desee, ni se apega cuando lo tenga, cuando tenga esa fama. ¿Qué más se les ocurre? Sí. A mí se me ocurre que es el poder que hace que desaparezca la personalidad. Ok, tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer desaparecer la personalidad. Por eso habla de aparecer como nada ante los ojos del mundo. El estudiante, el discípulo, el participante espiritual no tiene que estar buscando la glorificación de su ego, de su personalidad, sino sencillamente ocuparse del trabajo, de lo que hay que hacer y olvidarse de la personalidad, del yo personal. Olvidar el yo inferior y ponerse a trabajar. Algunos puntos o recomendaciones para esto: trabajar sin esperar elogios ni buscar halagos, sin buscar primeros puestos. Estoy deprimidísimo porque el facilitador, la facilitadora nunca, ¿sí?, me felicita por cómo armé el altar, lo bonito que está, nunca me da las gracias. Qué bajón, ¿sí? Yo que siempre vengo puntual y nunca me lo reconoce. O cuando doy una clase nunca me dicen qué linda que te quedó la clase. Ni el facilitador, ni los compañeros, ni los alumnos. Che, qué mal. Por lo menos alumnos, ni nada, no me dicen nada. ¿Sí? Uno debe vivir olvidándose del yo y hacer sencillamente lo que hay que hacer. No buscar primeros puestos y, si es posible, mantenerse en segunda fila. O sea, gente, fíjense, alguien se tiene que sentar en la primera fila. ¿Qué vamos a hacer? Pero si un día no te sientan en la primera y te sientan en la última, no pasa nada. Si te pasa algo, es porque estabas buscando la primera fila. Y eso es bueno, porque es un llamado de atención de que estabas, en realidad, intrometiendo tus intereses o deseos personales, egoístas, en el servicio. Estabas manchando tu servicio con egoísmo. Si te molesta eso. Como me lo hizo una vez una estudiante, una señora, que incluso llegó a facilitar la enseñanza. ¿Cómo fue la historia? Un día, por H o por B, ella colaboraba, siempre venía temprano, ayudaba a armar el campo de fuerza. Y por H o por B, un día, en vez de primera fila, la sentaron en la segunda.
Estaba ofendidísima, enojadísima. No lo descubrimos sino cuando se fue. ¿Sí? Porque entonces sus compañeros no le daban el lugar que le correspondía, porque los demás no venían tan temprano al lugar, ni colaboraban tanto como ella, y ella la tenían en segunda fila y ellos se sentaban de primero. Y ese fue el motivo que expuso para retirarse del tema. Dice, ¡qué bárbaro! Ok, pero son cosas que pasan y hay que estar atento porque es el ego, la personalidad del yo inferior que se está metiendo, ¿sí? Está metiendo en el medio, obstaculizando su propio progreso y manchando, dañando el servicio. O tal vez ni siquiera se puede hablar de un servicio, sino convirtiendo el servicio en un servicio a sí mismo, a su propio yo, porque hay algo que se está buscando. No pensar en los resultados, sino hacer lo mejor posible y olvidar. ¿Cuándo terminó la actividad? ¿Cuándo terminó el congreso? Si acaso hay que hacer una evaluación para ver los errores que se cometieron, qué se puede mejorar. A lo mejor un día uno se reúne un par de horas o se reúne un día a conversar de eso, que creo que ni eso hace. Pues olvidarse, dejar atrás lo que se hizo. Usted no puede vivir recordando, porque si mira lo que hice, la gente que vino, es el mejor congreso que se ha hecho nunca. Sí, nada que ver con esos congresitos que hacen en otro lado. Porque eso hace que uno se llene de orgullo. Y uno sigue por esos pensamientos, por esa línea de pensamiento. Realmente este grupo sabe acá, la gente estudia de verdad, tienen conocimiento, la calidad de los facilitadores, las comisiones, se emite cuenta la guardia, el protocolo impecable, ¿sí? Y nos echamos flores solos. Y así, en vez de estar ocupados en el próximo servicio que hay que prestar, estamos apegados y fortaleciendo el apego al fruto de la acción. Y todo eso es fortalecimiento del ego, del yo. Te dice, bueno, pero poquita, no pasa nada, lo disfrutamos. Gente, eso es muy peligroso, porque un poquito hoy, un poquito mañana, ¿sí? Un poquito todos los días, y terminamos con el ego obeso, que no lo podemos ni mover. ¿Preguntas? Sí. En ese momento Cuando está recordando algo que le fue bien, tampoco está trabajando, como le estás llenándote la cabeza de esas cosas. Eso lo estábamos diciendo, que en vez de ocuparse de estarnos echando flores y alabándonos a nosotros mismos, o recordando las cosas gloriosas y grandiosas que hicimos, tenemos que pensar en el próximo, la próxima clase que vamos a dar, el próximo evento que vamos a organizar, el próximo libro que vamos a publicar, el próximo grupo que vamos a abrir. Y no decir, porque yo hago tanto, yo presto tanto servicio. No hay nadie, son muy poquitos los que hacen lo que yo hago. Está mal, muy mal. ¿Sí? Por ese lado no es el camino. Te estás prestando servicio a vos mismo y estás en el yo-yo. ¿Sí? Yo esto, yo lo otro, yo lo demás allá. Prohibido, gente, jugar al yo-yo. Vamos a decretar todo. Mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. Gracias. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que entonces, o la situación, no sé si la llegan a percibir, que es como ir un poquito a contramano, si no del todo, a contramano del mundo. Porque la vida del mundo se hace exactamente lo opuesto. Es mostrar lo que hago, ¿sí? Decirlo, hacerme propaganda y si no, conseguir quien me la haga para adquirir más fama, más poder, más éxito, más prestigio.
Y el que sabe cómo hacerlo y avanza, ¿sí?, con fuerza, con voluntad para conseguir esos objetivos personales, entonces está muy bien visto y felicitado por la humanidad. Y el que no es, que no lo hace, pelee. Sí. Tengo un conflicto con eso. En serio. Porque una vez, hace unos años, un jefe me dijo justamente eso, que yo no mostraba lo que yo hacía, que yo como que me minimizaba o no se veía lo que yo hacía, aunque lo hacía. Entonces, que estaba el resto de mis compañeros de trabajo y ellos sí se veía lo que hacían. Entonces parecía que yo no hacía nada. Y entonces me puse a reflexionar en eso y digo, pero bueno, lo que yo aprendo en metafísica es justamente lo que estoy haciendo, que es bajarme, minimizar. Lo que tal vez Digo, pero al podría... final, en el mundo, tengo que ser de una forma y internamente tengo que ser otra. Y es como un conflicto. Es que pasa un poco eso, lo que te dijo tu jefe no está del todo errado. O sea, tu trabajo, tu servicio, puede ser de alguna manera un tipo de servicio, pero tu trabajo, digamos, de donde... Con eso uno también practica las virtudes, se aprende. Practica las virtudes, sí. Pero de alguna manera lo que te dijo no está desacertado, ¿sí? Si abrís una pizzería en la esquina y si la gente no sabe que está la pizzería, no van a venir a comer, a hacer propaganda. ¿Sí? Pero esto es hacerse propaganda de uno mismo, ya, estoy haciendo esto, estoy haciendo pero lo otro. Pero en tu servicio a la humanidad, de lo que vos hagas como servicio, no estás pregonándolo. Fíjense, hay gente que lo hace, gente que no. Pero hay millonarios, por ejemplo, que de verdad ayudan económicamente y lo hacen sin difundirlo. Por supuesto, en su empresa seguramente los conocen porque tienen mucho dinero, sus empresas seguramente son conocidas, tienen éxito en ese ámbito comercial, pero el servicio que ellos le prestan a la humanidad no lo están pregonando. Vamos por ahí. Usemos el discernimiento y veamos cuándo es necesario y cuándo no. ¿Ok? Bien. Vamos para adelante. Entonces, pero esa actitud de tratar de llevar la vivencia espiritual o el sendero espiritual con los parámetros, con los cánones del mundo externo, no va. Y a lo mejor de viceversa tampoco va mucho del todo. Aunque al final karma te tiene que dar lo que te corresponde, porque nadie te puede quitar lo que te pertenece por derecho de conciencia. Vamos, al final, si estás haciendo algo bueno, tarde o temprano te lo tienen que reconocer. Pero sí, en la vivencia espiritual no se puede llevar con los cánones del mundo interior. Y entonces está pensando, ¿qué tan adelantado está? La pregunta no está mal. O sea, hay cosas peores. Peor es que nuestros deseos sean groseros, de cuestiones más viles o más materiales, ¿sí? La persona que se cuestiona, se pregunta, ¿cuán evolucionado estaré? ¿Estaré cerca de la primera iniciación? ¿Seré un discípulo en probación? ¿Sí? ¿Estaré ya en la tercera y no me enteré? ¿Estaré más cerca o más lejos del facilitador que otros estudiantes? No sé. Pero obviamente la pregunta esconde qué cosa. Un deseo egoísta todavía, ¿sí? Lo que hemos hecho es reemplazar deseos más groseros por deseos un poquito más sutiles, pero siguen siendo deseos egoístas. O estos deseos egoístas también son los que te llevan a, ¿sí?, trasladar la envidia del mundo externo al grupo espiritual, al grupo de metafísica. ¿Por qué lo ponen a hacer el servicio y a mí no? Si yo lo puedo hacer igual, mejor que él lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Y por qué pusieron a fulanito a hacer la clase, a dar la actividad y no me pusieron a mí? ¿Y por qué sentaron a
a Paulita en primera, siempre en primera fila. Y yo siempre atrás de ella. ¿Por qué? Bueno, sí, son preguntas muy humanas. Si usted traslada la forma de pensar del mundo al grupo, esas preguntas se las hace la gente en la casa. Son las preguntas que generan sentimientos de envidia entre hermanos. ¿Por qué no nos la haríamos dentro de un grupo de metafísica? Porque usted no puede llevar la espiritualidad como se lleva la vida del mundo. ¿Sí? Y aún la vida del mundo, llevarla así, genera sufrimiento, porque esos sentimientos son discordantes, inarmónicos, conflictivos. ¿Sí? O si te pones, yo lo hago porque soy la más adelantada. ¿Sí? Sin ninguna lección personal. Que ese está igual de mal. Usted dice, que siempre se lo ve contento, siempre se lo ve feliz, y resulta que está contento y feliz porque está en la posición que quería. Pero quítalo de la posición esa, ¿sí? Y se vuelve loco. Porque en realidad también estaba apegado a el fruto de la acción. Todos estos sentimientos, todos estos planteamientos, deseos egoístas, ¿sí? Que a veces llenan la mente y hacen que nos enredemos, hay que reconocerlos, darse cuenta que uno los tiene y trabajarlo e irse liberando para no quedarse enredado y a veces hasta morir enredado, como le pasó a Absalón. Ustedes se conocen la historia de Absalón. Pues miren, esto es el pavimento también que les mostré algunas imágenes la semana pasada. El pavimento de la catedral de Siena, donde está representado Absalón. Absalón era uno de los hijos del rey David. Este Absalón, bueno, hizo macana, mató a un hermano porque el hermano había violado a su hermano, ¿sí? Un culebrón de familia. Pero entonces cuando mata a su hermano, ese hermano era el primogénito. Y él era el que seguía, como que él dice en sucesión, dijo, ahora me toca a mí. Pero el rey David no terminaba de nombrarlo su sucesor y parecía que el preferido era Salomón. Y Absalón dijo, antes que Salomón, ¿sí?, se quede con el trono, me lo agarro yo. Se hizo nombrar rey. Y al rey David, a su padre, no le quedó más remedio que ir a la guerra con su propio hijo. En la batalla, el ejército de David venció y Absalón salió huyendo. Absalón estaba buenísimo, ¿sí? Era bien pintón y además tenía una melena que todo el mundo, no era mía, ¿no? Ni la Raúl. Tenía una melena fabulosa, espectacular, tipo Thor. ¿Y qué pasó? Escapando con su caballo, se le quedaron los cabellos enredados en las ramas de un árbol y quedó colgando de la rama de un árbol. Y por supuesto los soldados aprovecharon para matar, y así murió Absalón. Todo eso es simbólico, gente, de quedarse enredado en la mente, con los pensamientos egoístas negativos que vuelven toda una madeja, como las madejas de lana, cuando llega un punto que están llenas de nudos y no las podés, o cuesta mucho desarmarlas, lo que provoca agarrar una tijera y cortarlas todo. ¿Sí? Eso te lleva a ese final, un final triste, lamentable, catastrófico. Así que hay que reconocer cuando nos estamos enredando en nuestros propios pensamientos negativos, egoístas, y hacer silencio. Porque la personalidad, lo que quiere, la característica de la personalidad es hacer ruido. Vamos a ver a continuación en Tierra Santa, en Jerusalén, ¿qué les digo? Muy cerquita del torrente del Cedrón, donde está la tumba vacía, por supuesto, de la Madre María, el lugar donde la sepultaron y desde donde ella hizo su asunción.
muy cerca de ese sitio está la tumba de Absalón. Y cuando estuvimos hace unos años atrás en Israel con Rubén, filmamos una locución de Rubén en este lugar. La vamos a ver y vamos a escuchar los comentarios de Rubén. Muy bien. No, tenés que trasladar. Vamos a ver. Descongelar. Llegamos a un lugar importante, la tumba de Absalón. Absalón, hijo del rey David. El rey David, ya saben, fue el primer rey más importante de Israel y tenía mucho poder, ganaba casi todas las guerras, extendió el territorio de Israel, no había quien se le opusiera, solamente a alguien se le ocurrió, a su hijo, Absalón. Absalón se llenó de vanidad y, por supuesto, cuando alguien que se llena de vanidad y quiere combatir la autoridad, que en este caso era el rey, no faltó quien se le sumara. Todo el que estaba disgustado con el rey David se le sumó a Absalón y se alzaron contra Absalón. Era el hijo del rey. El rey estaba tristísimo ver a su hijo en contra de él. Y los militares pidieron reunirse con el rey David y decirle: mira, que sea tu hijo, pero no puedes permitir que divida el reino, o que te mate, o que acabe contigo, o que acabe con todo lo que has hecho. Hay que hacer algo. Y así es cuando finalmente le tiene que declarar la guerra. Se le declara. Y Absalón tenía una cabellera muy larga, sale huyendo, queda enredado en las ramas de un árbol, y ahí pues lo mata. La cabellera es la intelectualidad. Fue por exceso de intelectualidad, por exceso de conocimiento, de creerse superior, creerse más, y quedó aniquilado por eso. A mí me impresiona, no sé ustedes, que después de más de 2500 años todavía se conserve la tumba de Absalón. Bien, esto está en el DVD Biblia, parte 2. Vamos a ver. ¿Dónde están las cosas? A ver si podemos volver a la actividad. Bueno, el mensaje en síntesis, gente, ¿cuál es? Que uno no puede estar o no debe estar pensando, preocupado en qué nivel estoy, cuál es el puesto que tengo, si me están dando el puesto que tengo o no me lo están dando, si alguien me lo quiere robar, me lo quiere quitar, etc. Olvidarnos de nosotros mismos y ocuparnos sencillamente de lo que nos toca hacer. Y el progreso vendrá solo. Tiene que venir. Pero el progreso va a venir como una consecuencia del trabajo, del servicio. No puede ser un objetivo. ¿Vamos? Bien. A eso se refería, entre otras cosas, Jesús cuando dijo: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás os será dado por añadidura, incluyendo Progreso. ¿sí? Si hay algún cuento que te corresponda, o si hay evolución o adelanto espiritual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y no andes quejándote ni reclamando, porque esa no es la forma de llevar la vivencia espiritual. Esa es la forma en la que la gente lleva la vida del mundo. Pero no, se los repito siempre, no pueden trasladar los cánones y la forma de proceder del mundo a la vivencia espiritual, porque esto no funciona así. Afuera puede ser que medio funcione, o que funcione por un tiempo, pero en la vivencia espiritual no funciona ni 5 minutos. Dice Leadbeater: cuando las oportunidades se presentan debemos aceptarlas, pero siempre pensando: no es mi trabajo, es el trabajo del maestro, es el trabajo de Dios. O sea, las oportunidades de prestar servicio, pensemos, son el trabajo
del maestro, son el trabajo de Dios. Y no son ni chiquitas ni grandes, ni importantes ni superfluas. Son parte de la labor del maestro. Y alguien la tiene que hacer. Y más bien deberíamos estar agradecidos si tenemos la oportunidad de hacer algo, aunque sea aparentemente pequeño. ¿Qué puede ser aparentemente pequeño? A lo mejor acomodar las sillas en el salón puede parecer pequeño. ¿Qué más? Cambiar un bombillo que se queme. O los enchufes en las paredes. O a lo mejor hacer la guardia en un rinconcito donde nadie me está viendo y el facilitador cuando sale no me saluda. O sea, si yo no vengo no pasa nada. Y resulta que no, si usted no viene sí pasa algo. Es un lugar que tiene que ocuparlo alguna otra persona o que se va a quedar vacío. Hacer decretos, servicios, si no vengo, total nadie me está viendo que estoy haciendo el servicio. Resulta que miren lo interesante me refiero a los servicios de decretos que hacemos en las actividades de metafísica o que cualquiera de nosotros puede hacer en su casa. Esos servicios tienen algo de bueno. A lo mejor se llaman servicio porque es el único servicio que de verdad la gente presta. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque usted no puede andar por la calle y decir, oh, yo estoy decretando y orando por ustedes, humanos perdidos. Me dicen, sos un loco. Y se burlan de vos. Hasta cuando decía, voy a hacer un servicio de curación por un fulanito que está enfermo, a veces la gente comete el error, por no decir la estupidez, de ir a decirse, oh, quédate tranquilo, que te vamos a hacer el servicio de curación. Y el otro, si no te dice nada, dice. Porque la gente no valora esas cosas ni cree en ellas. Pero por lo mismo que no podés estar haciéndoles propaganda porque a nadie le interesa y nadie las valora, son un servicio de verdad, porque no tenés que enorgullecerte. Y si pones algo de tu energía y de tu atención en hacer el servicio, eso sale con una energía más o menos pura. Bueno, con esa misma pureza con la que hacemos los servicios de decretos y los tratamientos, que nadie se entera, ¿sí? Al menos no se entera el que no está al lado tuyo, con esa misma pureza deberíamos hacer todos el resto de los servicios que intentamos prestar, sin esperar que nadie nos diga, ah, muchas gracias por esto. Ahora, hay otras cosas. Si el trabajo o el servicio, por pequeño que parezca, es un trabajo o un servicio que le estamos dando al maestro, porque es el trabajo del maestro, ¿cómo deberíamos hacerlo? Hacerlo bien, gente. Y no, total, como por esto no me pagan, lo hago como puedo. Lo hago cuando tengo tiempo. Con el descuido que muchas veces vemos en la gente. Como no le están pagando, si me estuvieran pagando lo haría, pero le meto alma, vida y corazón. Pero como no me lo están pagando, lo hago así, más o menos al descuido. El problema es que aunque sea el trabajo del maestro, al maestro no lo vemos. Y como no lo vemos, en realidad la persona esa no lo está pensando, está inconsciente de que eso realmente sea el trabajo del maestro, o el facilitador se lo dice y nadie le hace caso. Pero eso no quita que el maestro esté observando y mirando cómo es el trabajo de ese estudiante. Y lo evalúe para un día acercarlo un poco más o mantenerlo en el lugar donde está, hasta que tome un poquito más de conciencia del valor y de la importancia que se hace. No es excusa que porque se está prestando servicio, que lo que se hace se puede hacer al descuido o mal, o llegando tarde, o demorándose eternidades porque no me pagan. No, al contrario, hay que hacerlo
tan bien como si te estuvieran pagando una fortuna. ¿Tienen algún comentario o pregunta respecto de esto? ¿No? Bien, seguimos. Fer, Dime. perdón, a veces las personas, porque yo lo he escuchado y me ha pasado, digamos, padecerlo, que hay personas que por ahí dicen, bueno, la clase es a las 19:30, pero el servicio termina a 19:40, con que llegue ese horario está bien, y vienen después del servicio, y el maestro San Germán dice que a veces ellos tienen preparado una bendición para dar a través del grupo, y porque falta un participante, esa bendición queda nula, y es el momento realmente de colaboración. Y es un momento importante, importantísimo de colaboración. Es tal cual. Sí. Y llega tarde a veces, bueno, no digamos que la persona, bueno, en cuestiones de laborales y demás. Pero a veces sencillamente a la escuela, bueno, si llega un poquito más tarde no pasa nada. No llegarían tarde a una entrevista de trabajo, no llegarían tarde a tomarse el subte, ¿sí? O el tren que los lleva a la casa, ahí ni locos llegan tarde, ¿sí? Dejan al marido, dejan al amigo en el café tomándolo solo para no perder el colectivo o el tren que los lleva a su casa, ¿sí? Tuvieron una entrevista con una persona que les importa, no llegan tarde, pero a la clase de metafísica, como es gratis y después lo dejan entrar, llegan a la hora que quieren. Todo eso falta de conciencia. Les pongo ahí el leadbeater, porque menos mal que me detuviste con la pregunta, porque ya se me iba. Les puse el leadbeater ahí, ¿por qué? Porque el leadbeater hay algo que en algún momento lo dice y lo deja entrever en otras ocasiones. Leadbeater se ocupaba mucho de los jóvenes, tenía mucha llegada a los jóvenes, y entre los jóvenes buscaba candidatos al sendero, candidatos a discípulos del maestro Kuthumi. Entonces los instruía, los entrenaba para que en algún momento estos estudiantes pudieran efectivamente ser aceptados como discípulos por el maestro Kuthumi. Verbo y gracia tenemos el caso de Krishnamurti, por mencionar a otros tantos. Jinarayadasa, que fue también presidente de la Sociedad Teosófica en su momento, fue un joven formado, entrenado originalmente por Leadbeater. Y Leadbeater, ¿qué entonces te está planteando? Que su trabajo de formar estos estudiantes era formarlos para el maestro, no para él. Gente, y si Leadbeater, que era un pedazo de discípulo y de instructor, trabajaba con esa conciencia que queda para nosotros, si los alumnos de Leadbeater no eran sus alumnos, sino los alumnos del maestro que él estaba formando para el maestro, lo propio hizo Blavatsky con Leadbeater, con Anibesan y otros, formarlos para que le pudieran ser de utilidad al maestro Memoria y al maestro Kuthumi. Usted no se va a creer que los alumnitos que le vienen a las actividades que usted da son sus alumnos. Ninguno de ellos es su alumno. De hecho, cuando no quieren, no vienen más, ni aunque le ponga una pistola en la cabeza. No son objetos de su propiedad, primero. Y si ellos son estudiantes, o un día van a ser estudiantes verdaderamente de alguien, no es de usted, sino de los maestros. Y usted no puede, el día que llegue ese estudiante, estar preparado para dar un paso adelante y acercarse más al maestro, volverse un obstáculo que le impida a ese estudiante acercarse al maestro, ¿no? Porque es mío, el maestro me quiere robar mi discípulo. Ustedes se ríen, pero yo he escuchado a más de un facilitador decir eso. Cuando un estudiante tiene la oportunidad de acercarse un poco más a su propio, al facilitador de su facilitador, o al facilitador del facilitador de su facilitador, que es una oportunidad, a lo mejor, de recibir más enseñanza, una enseñanza que no la va a recibir con el facilitador, el primer facilitador que tiene. O, más aún, oportunidad de expandir su servicio, de realizar un mayor servicio. Entonces el facilitador siente que le están quitando algo que le pertenece
y se vuelve un obstáculo. Y ese facilitador ya no es facilitador, es un obstaculizador. Y generalmente, además de un obstaculizador, es un dictador. A veces pasa, lo hemos visto y escuchado en eventos. Iban a venir un grupo de estudiantes. Ya tenían su pasaje, el hotel, puesto reservado. Pero como el facilitador no vino, o por H o por B decidió no venir, nosotros no vamos, porque si nuestro facilitador no va, nosotros no vamos. ¿Y qué son? Ovejas, vacas, que no piensan, sino que siguen nomás al pastor o al vaquero. Pues si no son vacas u ovejas y piensan, demuéstrenlo, porque están actuando ciegamente y no están siguiendo una enseñanza ni una vivencia espiritual, están siguiendo a una persona. Ese es el hecho. Y los estudiantes se tienen que dar cuenta, y el facilitador también tiene que hacer una evaluación y darse cuenta que estoy criando una manada de personas que ciegamente me siguen a mí. ¿Saben cuál es el problema? Entonces, que si el grupo es una manada que ciegamente sigue al facilitador, el día que el facilitador no esté, el grupo desaparece, se extingue, no van a saber qué hacer, no tienen iniciativa propia, porque si no tienen a quién seguir, no tienen discernimiento propio de qué hacer. Hay que darse cuenta de eso e inmediatamente corregir el rumbo, porque el rumbo no es correcto. Vamos todos juntos a decretar: mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. En comprensión del mundo, es inevitable que el ser humano que trabaja sin preocuparse por sus propios intereses y siempre está pronto a permanecer en segunda línea, no sea comprendido por el mundo. Es lo que veníamos hablando previamente, y es lo que representa la escena de la vida del señor Gautama cuando él lanza un cuenco al agua y dice: bueno, si de verdad en esta vida voy a alcanzar la iluminación, que el cuenco vaya contra la corriente. Porque la vida del estudiante, del que trata de vivenciar la espiritualidad, generalmente es así. Es como un cuenco que va en contra de la corriente, del pensamiento, de la opinión del mundo. Si cuando usted tiene un conflicto interno, un conflicto espiritual, su facilitador, con sus compañeros de grupo, dentro del grupo, usted le sale a preguntar y pedir opinión a su familia, a sus amigos, se va a terminar afuera seguro. O sea, de 100, 99, le dejo una por las dudas, pero 99 que va a terminar afuera, porque la opinión de la gente del mundo va en contra, pero no porque no sean malos, porque es como entienden la vida. Por eso uno de los 3 refugios del Buda es refugiarte en el Buda, en el Dharma y en el Sangha. No dice refugiate en la humanidad, porque si te refugias en la humanidad estás perdido. Te refugias en la opinión pública, en la opinión de la masa, estás perdido. Que me perdone la masa. No es que nos estemos separando, estamos hablando. ¿Sí? Fukumi lo dice: en el mundo hay 2 tipos de personas, los que saben y los que no saben. Y la gente no sabe. Si le vas a ir a preguntar a los que no saben y te vas a guiar por lo que te dicen los que no saben, ¿dónde vas a terminar? ¿Dónde están ellos? No donde están los que saben. Sí, Raúl. Una pregunta que tiene un poco que ver con lo que decía Paula, ¿no? Pero una vez decíamos que si uno no tiene paciencia en la casa, es mentira que venga acá a mostrarse como el señor de la paciencia, ¿no? ¿Cómo es la historia cuando tu profesión
sobre todo pasa en el campo de la política y en lo artístico, ni que hablar, donde uno no solamente tiene que aspirar a ser el mejor, sino a estar por encima de todo el resto de tus compañeros. Y en esa manera de vivir y de trabajar, de estar, no es que después uno venga con aquí y diga, bueno, acá en el campo espiritual no lo voy a hacer. Pero, porque la fuerza del hábito es muy grande. A eso me refiero. ¿Cómo se hace para trabajar con eso cuando allá afuera, en uno de los lugares, tenés que fingir? O fingís allá que sos el mejor, o fingís acá que sos nada. Porque el hábito hace a la mente informarle a todos los cuerpos inferiores de lo que tiene grabado como hábito, donde pasa al mundo de la inconsciencia, ¿no es cierto? Mira, yo no diría de fingir. De alguna manera, yo no hablaría de fingir, yo diría de aplicar el discernimiento. Por ejemplo, para subirse a un escenario, ¿sí? Sea para cantar, sea para actuar, o sea para dar una charla, y uno no puede subir a un escenario o ponerse delante de un grupo de personas, sean 10 o sean 500, con una actitud tímida. No, sí. ¿Sí? Porque el público te come y nadie te presta atención. Entonces, es una cuestión de discernimiento. Cuando voy adelante, me subo al escenario, pues a brillar y a demostrar. Y cuando uno se baja, ¿sí? Ahí está lo que dijimos al principio, dejar atrás, no poner la atención en los resultados y dejar eso atrás y mirar para adelante, a la próxima. De todas maneras es bastante conocido, volviendo al tema de famosos o de millonarios y demás, el caso, por ejemplo, de personajes muy famosos que periódicamente se desaparecen. Y por ahí se filtra en los medios de que se fueron a la India o se fueron a la África y están prestando servicio en algún pueblito, en un lugar donde de todas maneras son tan famosos que todo el mundo los sigue conociendo, pero al menos están haciendo otra cosa y no están expuestos. Y hay tanto sufrimiento que no están expuestos. No siguen encima del escenario. Entonces hay que cortar con eso. Yo entiendo eso, que en la profesión, y si una persona es exitosa en su profesión, seguramente tiene una mayor o menor exposición, digamos, al público o a sentirse orgulloso, etc. Pero hay que buscar un ámbito donde uno pueda retirarse y bajarse de ese escenario. A mí no me toca, a mí no me ha pasado eso, porque yo prácticamente toda mi actividad laboral, desde que empecé a trabajar, de muy chico, trabajé un par de años con mi papá y después siempre he estado metido en las editoriales metafísicas y siempre he estado dando vuelta en esto. Pero ¿saben, por ejemplo, qué me hace mucho bien a mí? Irme a dar clases a un lugar donde nadie sepa quién soy. Y donde vienen, porque me pasa esto, donde vienen 5 personas, donde vienen 10, cuando vienen 20 hacemos una fiesta, ¿sí? Y nadie te conoce y nadie sabe quién sos. Y tenés que hacer el esfuerzo para mantener entretenido y cautivar y comunicarte con esas personas para que sigan viniendo. Porque si te crees, no, yo soy el gran facilitador, yo si vienen menos de 300, vienen de 200, ni doy la clase. Que suba otro. O que ese lugar vaya otro. Yo me lo planteé, y discúlpenme que hable de mi caso, pero cuando me mudé a vivir a Buenos Aires, yo pasé 7 años dando clases solamente en Buenos Aires. Daba clases aquí en el centro y después tenía un grupo semanal en Morón, un grupo en San Isidro y uno en Victoria. Cuando empecé a salir de Buenos Aires a otras provincias o fuera del país, llegó un momento donde estaba tanto tiempo afuera que era demasiada carga para los que me daban una mano y me reemplazaban seguir sosteniendo esas actividades de esa manera, o
la editorial también fue creciendo, yo tenía más trabajo administrativo y llegó un momento que tuve que empezar a soltar. Pero yo me propuse soltarlos cuando ya realmente no pudiera más. Y que no me importara si estaba lleno, porque algunos de esos grupos eran, digamos, un grupo relativamente pequeño que se reunía en una casa de familia, era el de Victoria. En el living de una casa donde no había mayores aspiraciones que fuera a crecer mucho más o que fueran a venir lumbreras. Nadie estaba pensando en dar clase de metafísica ni en ser facilitador ahí. Pero yo me planteé sostenerlo hasta donde pudiera, donde aguantar, ¿sí? Sin pensar si viene mucha gente, viene poca gente, sin pensar en los frutos de la acción. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos para adelante. Dime. Un poco adaptando el comentario a lo que decía. ¿A que le lleve el micrófono porque no se oye? Gracias. Yo me fijé en lo que dijo Raúl y a mí me parece que hay un ejercicio que uno tiene que hacer, me parece, que depende en qué plano está trabajando. Por ejemplo, hay una persona que es un chef, por ejemplo, que está trabajando en un plano físico, con comida, lo que fuere, va a tener que hacerlo mejor dentro de ese plano y así cada uno en el plano que le corresponde. Quiero decir que con eso no está comprometiendo su plano espiritual. No, al contrario. Que da lo mejor de sí mismo en cada plano. No, si al contrario, el mismo maestro Saint-Germain lo dice, y eso me impresionó mucho cuando lo leí la primera vez. Dice, cuando un estudiante entra a la enseñanza no tiene por qué dejar su profesión o su ámbito de trabajo. Que se quede donde está, aplique la enseñanza para ser mejor, para desarrollarse mejor en el ámbito en que está y va a llegar a tener éxito en eso, aplicando la enseñanza en el ámbito en el que se encuentra. O sea, no es que tenés que renuncio a mi trabajo, ahora me dedico a, como lo hacía la gente en la era pasada, que nos vamos al monasterio. Ahora no hay el monasterio. Tenés que seguir laburando, así que no podés dejar el trabajo. Pero yo me refería a lo ¿Sí? que él decía, digamos, en el ámbito artístico, como que tenía que figurar, tenía que ser el mejor y que no era compatible con lo que estábamos hablando de un poco desdibujarse la personalidad. Entonces, por eso digo, en el plano artístico, si bien puede participar de la parte espiritual, lo que fuere, pero es un plano mental, no sé cómo podría calificarse, pero quiere decir que no es incompatible, tiene que hacer lo mejor dentro de ese plano. Pero me estás hablando teóricamente de algo. Claro. Estás hablando teóricamente Voy de a algo. vivirlo, ¿Sí? te lo cuento. Él lo está planteando porque es una situación concreta de un Claro. artista. Bien, vamos a avanzar. Bueno, siguiendo con lo que veníamos conversando, muchas veces el mundo valora el hombre de negocios, ¿sí? Con mucho carácter, que sabe cautivar a la gente con su verbo, que tiene deseos, intereses que lo llevan al poder, ¿sí? A la fama, a ser conocido, y el monje. Peor si es cartujo, le puse una foto de un cartujo. Peor si es un cartujo, ni habla los cartujos. Por Dios, ¿quién entiende qué hace el cartujo? Ahí está perdiendo el tiempo, le lavaron el cerebro, o está medio loco, pero indudablemente va como el cuenco contra la corriente de lo que la humanidad valora. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa interesante, no sé si se han estado leyendo el libro de Camaster. El maestro Yuval Kul comenta allí que dice todos los discípulos de los maestros han tenido en el pasado una vida en el mundo externo de éxito, de exposición, y una vida que han pasado en algún monasterio. Los del maestro Jesús en algún monasterio en Europa durante la Edad Media, y los discípulos del Moria
y de Kuthumi en algún monasterio en India, Tíbet, China, Nepal, en Oriente. Y de verdad, gente, ¿cómo se lleva la vivencia espiritual si no hay un entrenamiento interno de ese tipo previo? Si el alma no aprendió en alguna vida precedente algo de cómo llevar la vivencia, de negar el ego, negar la personalidad, hacer silencio, no buscar intereses personales, no buscar la fama, no buscar el poder para uno, ¿cómo hace? Yo creo que si no tuvimos una vida anterior en uno de esos monasterios, no vamos a ninguna parte. Y si no la tuvimos, pues habrá que agarrar los libros de los místicos de San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, y a poner en práctica un poco lo que ahí dice y esos valores, porque esos valores son las cualidades negativas, no se aprenden en el mundo externo, ni siquiera en los cursos de superación personal o de autoayuda, para nada, donde lo que se busca generalmente es reforzar la personalidad. Esto no es reforzar la personalidad, esto es hacerla desaparecer, que no se entrometa, para que sea el Cristo, el verdadero yo, el que actúa a través de los vehículos, el que pueda expresar su voluntad, expresar el plan a través de los vehículos. Fíjense que persona, de donde viene personalidad, viene del latín persona y a su vez de una palabra griega que significa máscara de actor o personaje teatral, y hacía referencia a las máscaras que utilizaban en el teatro griego los antiguos griegos para representar un personaje. Pero también se la relaciona, o sea, la personalidad es una máscara, algo que tapa la realidad, la verdad, ¿sí? Pero además de esto también viene del latín personare, que es hablar a través de. La personalidad es lo que suena, gente. Entonces, ¿cómo hacemos para que la personalidad se quede quieta? Hay que tenerla en silencio. O sea, cuando estamos reclamando, cuando nos estamos quejando, cuando estamos demandando atención o un lugar que supuestamente nos merecemos y no nos han dado, la personalidad está sonando. Todo eso es la personalidad. No se puede llevar la vida interna con una personalidad que está todo el tiempo bla, bla, llamando la atención, porque a través del verbo que hacemos, bueno, obviamente decretamos positivo también, ¿no? Hacemos servicio, pero a través del verbo es que la personalidad llama la atención sobre sí misma, reclama, se queja, demanda. Actitud imparcial, leamos. Debemos aspirar a la condición mental en que seamos capaces de mirar el trabajo desde afuera y decir, sea mío, de usted o de quien quiera que sea, este también es bueno. Ok, ¿qué quiere decir? Que hay que ir por el camino del medio. El hecho de que no estemos buscando reconocimiento a nuestro trabajo o al servicio que estamos prestándole al maestro, a Dios, a la vida, lo que fuera, no significa tampoco que nos vayamos al otro polo y entonces no lo reconozca, no nos demos cuenta de lo que hacemos, no estemos en capacidad de valorarlo, valorar y evaluar si está bien hecho o está mal hecho, y si está bien hecho, reconoce que está bien hecho. Aunque no busquemos que nos den las gracias y nos lo digan. Pero hay que estar en una posición imparcial que te capacite, que te permita darte cuenta si lo que estás haciendo o lo que están haciendo los demás está bien o está mal.
Porque fíjense una cosa, cuando estamos identificados buscando el fruto de la acción, buscando reconocimiento, ese mismo hecho de buscar reconocimiento para nosotros es lo que hace que cuando vemos que otro está haciendo algo y se lo reconocen, ¿qué pasa? Surge el celo, la envidia, la bronca. La mente es muy hábil para tapar esto, pero no es difícil darse cuenta. Sobre todo si nos observamos un poco y nos damos cuenta que cada vez que alguien está haciendo algo parecido, prestando un servicio parecido al que nosotros prestamos y lo está haciendo bien, empezamos a buscar el pelo en el huevo. Y peor si alguien hace comentar, ah, pero qué bien lo que hizo fulanito. Sí, pero... Y le estamos buscando el defecto. ¿Por qué? Porque la mente está tratando de disfrazar, de encubrir un sentimiento de envidia, de celos hacia la persona. O sencillamente nos deprimimos. Nos deprimimos porque otro, según nuestra visión, puede hacer algo mejor que nosotros. Por fin de cuentas, como que nos gustaría ser, qué sé yo, Dios. Estar en el centro, el sol, estar en el centro del universo y que todo gire alrededor de nosotros y ser los únicos. Y eso no puede ser, ¿sí? Somos millones y millones y millones de individualizaciones y todos tienen que brillar por algo algún día. Entonces, es necesario desarrollar eso, esa capacidad de poder salirnos de nosotros mismos, observar nuestro trabajo o observar el de los demás y analizarlo imparcialmente sin permitir que los sentimientos personales egoístas se involucren en esto, ¿sí? Si nos damos cuenta de que estamos sintiendo celos o nos da bronca que alguien haga algo bien o mejor que nosotros, que esté brillando, pues bendigámosles los talentos y de esa manera empecemos a transmutar ese sentimiento en reconocimiento, en agradecimiento, en bendiciones. Vamos a decretar: Dios bendice tus talentos y capacidades. Eso que a veces se manifiesta en lo personal hacia una persona, a veces se traslada a grupos enteros. Entonces, yo me identifico con mi grupo, ¿sí? Mi grupo de metafísica. Si el que está brillando o se está haciendo conocido es otro grupo, tengo que buscarle el pelo en el huevo. Tengo que buscarle el defecto. Ah, sí, pero ellos hacen esto, hacen lo otro. O si ni siquiera es la metafísica, es otro movimiento. Ah, pero eso está atrasado porque son del área de Piscis. Oh, pero eso no tienen tanta enseñanza como tenemos nosotros. O ellos, bla, 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 bla. Algún defecto. ¿Y por qué hay que hablar? Si no tenemos nada bueno que decir de algo, de alguien, ¿qué tal si nos quedamos callados? Fíjense lo que dice el maestro Saint Germain al respecto. Hay muchos canales sinceros a través de los cuales se expresa la verdad. Algunos tienen más comprensión que otros. Todos son hijos de Dios sirviendo al máximo de sus capacidades según la comprensión que tienen en el momento. No debemos juzgar a ninguno, solo reconocer y comprender que Dios se expresa a través de todos. Nuestro empeño es el de bendecir toda actividad. O sea, los maestros lo que hacen es ver dentro de todo lo que se hace lo bueno, y lo bueno lo apoyan. Y lo que no sea bueno, lo que no sea puro, lo que no sea egoísta, sencillamente no lo apoyan. Pero si hay algo que se está haciendo bueno, se apoyan eso. Digo, porque la mente humana, acostumbrada a criticar, a veces vive continuamente buscando, ah sí, pero ellos no hacen tanto, no hacen esto, no hacen lo otro. En fin. ¿En qué empleamos? La mente se siente, genera orgullo. Ese orgullo es lo que nos lleva a
sentir envidia, a sentir celos, a criticar lo que otros hacen. Y no permite que nuestro juicio sea imparcial. O sea, que nuestra evaluación de nuestro propio trabajo o del trabajo de otros sea imparcial. El nuestro lo vemos siempre bueno. Y si tiene algún defecto, se lo tapamos. Si es el de un ser querido, hacemos más o menos lo mismo. Qué bueno que lo hace. Los defectos no hablamos de ellos. Pero del trabajo de menganito que me cae pesadísimo, a ese le tiro con lo que tengo, con flechas incendiadas, con todo. Ok, bien. Porque la conciencia de la humanidad, de la gente, y a lo mejor de nosotros mismos todavía, se mueve básicamente en el Kamamanas. ¿Qué es el Kamamanas? Es la mente con sentimientos, la mente impregnada de sentimientos y emociones. O sea, usamos el cuerpo mental, pero la materia del plano mental que utilizamos para pensar es la más baja que hay en el plano mental. La que vibra más denso, que está pegadito al plano astral, y entonces todo lo que pensamos está teñido por sentimientos. ¿Sí? Positivo o negativo, pero por sentimientos. Y por lo tanto no hay visión imparcial. Olvídate de eso. ¿Vamos? Tenemos que elevar un poquito la mente. Un par de subplanos más para verdaderamente funcionar con la mente inferior, aunque sea. Digamos, es la mente, es lo más bajo de la mente inferior, del cuerpo mental inferior, con el cuerpo astral, siempre presente. Todo lo que en todo lo que pensamos está incorporado. Me gusta, no me gusta, me agrada o me desagrada. ¿Sí? Me apego a esto o lo rechazo. Siempre hay una opinión personal, un sentimiento personal involucrado en lo que estamos pensando. ¿Sí? Por eso lo que te digo anteriormente, si el trabajo lo hice yo o lo hizo un ser querido, siempre lo vemos bien, y si no está muy bien lo tapamos. Tapamos los defectos. Y si lo hace alguien que no nos cae tan bien, entonces le damos con todo. Y aunque lo haga bastante bien, le buscamos el más mínimo defecto. Es un gran artista, pero qué mal carácter que tiene. Nadie lo soporta. ¿Pero ¿y acaso usted convive con él? ¿O va al concierto a escucharlo? ¿Qué le importa a usted? Si es insoportable en su vida personal. Pero algún defecto le tenemos que buscar. Ok. Para un día elevar nuestra mente a la mente superior y finalmente todavía a la mente iluminada, que es la mente que ya está en contacto con el plano búdico. Si usted es completamente positivo y en sus pensamientos no ha involucrado ningún sentimiento personal, usted ya está con la conciencia en la mente superior. ¿Sí? Pero todavía es posible. Es decir, usted discierne. Óiganme esto. Si usted puede observar y emitir pensamientos donde no haya contenido emocional, personal, hay discernimiento. El discernimiento todavía se puede dar en los subplanos más altos del mental inferior, donde no están involucrados los deseos egoístas. ¿Sí? Pero todavía puede haber conceptos, imágenes mentales, ¿sí?, que no nos permitan discernir al 100% perfectamente. Cuando estamos libres incluso de eso, ya estamos funcionando en la mente superior, en el cuerpo causal. Aquí vemos los subplanos. Aquí, en el séptimo subplano del plano mental, es por donde piensa la mayoría de la humanidad. Ese subplano está a su vez, aunque está bien cerca del astral, pero con la parte del astral que se conecta no es con la más alta, sino con la más baja. Porque el séptimo subplano del mental se conecta con el séptimo subplano del astral, que es el de la pasión
y el deseo sensual. Así que ya saben por dónde van los pensamientos. Puede ser que, por ejemplo, los científicos, la gente más pensante, eleven un poco más su mente y ya funcione, digamos, en el sexto subplano. Porque por ejemplo, la ciencia funciona con leyes. Y las leyes, gente, en las leyes no está involucrado el sentimiento, la emoción. En la ley ya. Dame una mano, ocúpate por favor, Lili. Pero todavía, volvamos la atención a lo que estamos. Pero todavía, ¿qué pasa? Ustedes ven a los científicos compitiendo entre ellos, ¿sí? Mientras están en el laboratorio, concentrado, investigando, descubriendo, analizando, más o menos bien. Pero después si ves otro que está en la misma línea de acción y parece que está más adelante que vos, ¿sí? Ya entonces los intereses egoístas empiezan a nublar nuestra conciencia e impregnar nuestros pensamientos y nuestra actividad mental. Vamos, hay que subir todavía un poquito más. A ver si es posible pensar sin meter emociones y sentimientos. ¿Cómo lo haría? O sea, no estar dejándose influenciar por los gustos y los disgustos, por los sankaras, por el hábito, apegarnos a lo que nos agrada o rechazar lo que no nos gusta o a los que no queremos, ¿okay? Y tratar de adoptar una posición como la que puede tener a lo mejor un científico cuando esté investigando, o un buen juez cuando está igualmente ejerciendo sus funciones en un caso. Por ejemplo, en el caso de un juicio, ustedes saben que hay testigos que pueden ser rechazados de plano. Por ejemplo, un familiar o un lazo afectivo. ¿Por qué? Porque se presume que su juicio puede ser parcial, está teñido por el afecto, tampoco un enemigo acérrimo y declarado. ¿Por qué? Porque su juicio, su testimonio está teñido por el rechazo que siente hacia la persona. Un socio tampoco, por ejemplo, o tu jefe o un empleado, sobre todo el empleado. ¿Por qué? Porque puede estar presionado de alguna manera. ¿Ok? Bien. Entonces el juez toma todo eso en cuenta. El caso de un científico, que acá tenemos por ejemplo el caso de Paula y no sé si hay alguien más. Cuando estás analizando, estudiando algo, imagino que uno no puede tener a priori el deseo emocional de que los resultados sean determinados resultados. O sea, podés tener tu preferencia, pero cuando estás observando, tenés que ser imparcial. Porque si no, no hay discernimiento, no hay verdaderamente observación. ¿Me perdonan? No sé si me estoy deteniendo mucho en esto, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque el discernimiento es uno de los requisitos de la vivencia espiritual. Y a veces uno de los motivos por los cuales falla al estudiar del discernimiento es ese, porque no puede separar los sentimientos, no puede elevarse en el plano mental y ver las cosas como las vería una tercera persona que no tuviera nada que ver con el asunto. Por ejemplo, si usted es facilitador de un grupo y hay una situación en el grupo y usted puede tener sus sentimientos, sus corazoncitos, sus amigos cercanos, sus afectos, lo que sea, pero si hay una situación, por ejemplo, en el grupo y usted
asume a priori la actitud, no, pero esa persona ni me la toques. Pues esa persona no tiene la culpa, ni siquiera observé, ni siquiera me voy a detener porque no quiero ni aceptar la posibilidad de que el responsable de lo que está pasando sea fulano. Ese fulano no me lo toques, por ahí no miro. ¿Eso es discernimiento? No es discernimiento. Usted tiene que subirse al plano mental y actuar como actuaría un científico o un juez y ver las cosas imparcialmente. Es más, como si fuera un tercero que viene de la calle, de afuera, y no conoce a nadie. Porque si usted involucra los sentimientos en eso, su juicio está teñido, va a salir distorsionado y no hay discernimiento. Claro, si usted logra hacer eso, puede ser que algunas personas lo juzguen de muy frío. ¡Qué frío que sos! Y hasta puede ser que se lo reclamen. Porque a vos no te está pasando. Porque a vos no te está pasando. Claro. Y puede ser que se lo reclamen a la persona y todo. Pero si no hay otro juez a quien ir a buscar, que sea un tercero desconocido, a usted no le queda más remedio. Es como el juez que le toque juzgar un caso donde esté involucrado personas a las cuales esté ligado afectivamente. No puede ser un buen juez si sus emociones están involucradas. ¿Entienden? Sí. Se da en todos los ámbitos. Mientras hablabas yo pensaba, en la medicina los médicos no pueden operar una voz familiar. En el fútbol un árbitro que está arbitrando una Argentina-Brasil no puede ser ni brasilero ni argentino. Sí. Es igual en todos los ámbitos de la vida. Pasa. Pero a veces puede pasar en un caso extremo donde el médico se encuentra con que lo tiene que operar, porque lo opera él o se muere. O como le pasó al rey David. Claro. ¿Sí? No había otro rey a quien llamar para que se ocupara del caso. ¿Sí? Y es, o él sale y acaba con su hijo, o su hijo acaba con todo. ¿Entienden? Y por eso, como lo contaba Rubén, fueron los ministros y los que estaban cerca a decirle, ¿saben qué? Será su hijo, pero sé que se las lágrimas, tenemos que ir a pelear. Porque si nos llevamos por las emociones está todo perdido. Acuérdense de eso. Eclipsarse a sí mismo es conseguir el control del yo inferior. A esto es a donde va toda esta regla. Y se nos fue la clase en la regla, nomás en esa regla. No llegamos a la de la paz. Recuerdan, desea ardientemente el poder. Pero ese es el poder que te hará parecer como nada delante de los demás. Es eclipsarse a sí mismo o lograr el control del yo inferior. Fíjense, antónimos de eclipsar. O eclipsarse: resaltar, realzar, sobresalir, distinguirse, destacarse, descollar, dominar a los demás, proyectarse. ¿Sí? Lo que normalmente haríamos en la vida del mundo: buscar distinguirnos, sobresalir, resaltar, llamar la atención, descollar y demás. Por eso se habla de la negación de la personalidad. Preguntas si las hay. ¿No? Vamos a concluir la actividad de la tarde de hoy aquí, entonces. Y la próxima vez sí, vamos a desear ardientemente la paz.